Entonces, es importante que en estos elementos de realimentación directa, la memoria está constituida por el tiempo de propagación de los operadores combinacionales y el lazo de realimentación. Okay. Como en los elementos combinacionales siempre existía ese tiempo de propagación y no los hemos tomado en cuenta, y aquí lo único que me diferencia de un elemento combinacional a un sistema secuencial es este lazo de realimentación. Entonces, la bibliografía o la gente que escribe sobre estos temas ha dicho, como si fuera lo único diferente, es lo único diferente, obviamente, ¿no ve? Que la memoria es temporal y depende del lazo de realimentación. O sea, el tiempo que tarda el lazo de realimentación en conducir el estado interno actualizado hacia la entrada. Y te dicen, de la misma manera como no estábamos empleando el tiempo en los elementos combinacionales, como aquí me ha aparecido un nuevo elemento, entonces en ese nuevo elemento está la forma de recordar información. Y como ese elemento es un simple conductor, es un simple lazo de realimentación, te he dicho, tu memoria es temporal. En el tiempo está la memoria. Esa es la forma como manejan todos los textos esta realimentación. Pero en rigor de verdad está en el tiempo de propagación y en el tiempo que tarda el lazo de realimentación en conducir la información actualizada. Ok, bueno, está clarito. Entonces ya tienen establecida esa diferencia. Entonces, para ese sistema de reacción directa, te dice que las variables de entrada actúan en forma directa sobre el autómata y la memoria. Claro, porque estamos pensando que solo hay un lazo ahora, que te dice que la excitación externa actúa en forma directa, ¿no? En forma directa, sobre el autómata y la memoria. La memoria está acá adentro o está afuera por el lazo de realimentación. Actúa en forma directa para el establecimiento de los estados internos del sistema secuencial. O sea, en lo único que tarda es en conducir la actualización a la entrada porque debe volver a excitar al sistema. Entonces, esos sistemas de reacción directa forman, es lo que hemos manifestado también, los operadores básicos de los sistemas secuenciales. Y a eso se denominan flip-flops. Flip-flops es una expresión que se utiliza para estos operadores lógicos. Flip-flops. Ok. Que van a estar hechos, obviamente, en base a los operadores combinacionales. ¿Por qué? Porque no va a existir la memoria física, porque es un solo cable, ¿no ve? Entonces, ¿cuáles elementos combinacionales? Los que están en este elemento combinacional para actualizar el estado interno. Está formado por ellos. Y lo único de particular que va a tener ese elemento combinacional es que va a tener un lazo de realimentación. Va a tener una manera de recordar la información. Y a esos operadores nosotros los vamos a venir a denominar flip-flops. Ajá. Lo dejamos ahí esperándonos a nuestros flip-flops. Hemos ya mencionado que va a haber 4 de estos. Veremos después. Entonces, de realimentación directa, ahora de realimentación con células secuenciales básicas. Eran los 2 tipos de memoria. La memoria temporal es la de realimentación directa. Y la memoria física, en un tiempo real, ¿no ves? De retardo, entonces eso se llama con células secuenciales básicas. Y te dice, los elementos de memoria son verdaderas células secuenciales de reacción directa, con una variable de salida que constituye un autómata elemental. Ajá. Puedes tú utilizar en función una sola memoria, una sola célula secuencial básica de realimentación directa, ¿no ve?
con una excitación y una salida. O puedes utilizar dos, si tengo dos estados, o tres, etc. Lo que dice, los elementos de memoria son verdaderas células secuenciales de reacción directa con una variable de salida que constituye un autómata elemental. Puede tener varios, obviamente, dependiendo del sistema secuencial. Ok. Añadiendo estas memorias elementales al de directa y al de células secuenciales básicas, el concepto de asíncronos y síncronos ya establecidos nos dan lugar a otras variantes. ¿No ve? Autómatas asíncronos y los autómatas síncronos. Los sistemas secuenciales asíncronos son aquellos en los que la sección de salida está definida, o en las que la salida está definida, en el momento que cambia el estado de entrada y se actualiza el estado interno. O sea, parecería decirnos, ¿no ve?, en los asíncronos, que tú pones una excitación externa y se actualizó el estado interno, por lo tanto ya se puede establecer la salida. Eso dice, parece que las excitaciones externas actúan directamente sobre la salida, parece. El único tiempo que tardan es en actualizar el estado interno. Por eso es clarísimo este concepto que tenemos establecido aquí, que los sistemas secuenciales asíncronos son aquellos circuitos en los que la secuencia de salida está definida en el momento que cambian los estados de entrada y se actualizan los estados internos. O sea, pongo la excitación externa, se actualiza en el estado interno, por lo tanto, hay estado interno actualizado, hay excitación externa, se establece la salida. Y se actualizan los estados internos. Por eso está correlacionado con la actualización del estado interno. Por lo tanto, te dice que los estados de entrada y los estados internos determinan el estado de la salida. Porque una vez que yo actualice mi estado interno, no necesitamos tener nada adicional para poder establecer la salida. Eso nos hace entender esa definición. ¿No ven? Ok. La definición muestra que las variables de entrada y los estados internos actúan de forma directa sobre el sistema. Ahora, eso puede cumplirse, esa forma de actuar en forma directa sobre el sistema, para la excitación externa y para el estado interno. Pero, ¿cómo es la excitación externa y cómo es el estado interno? Nosotros, cuando vimos el capítulo 1, vimos que la excitación externa puede ser de nivel, de flanco o de pulso. Pero que en los sistemas combinacionales no teníamos muy clara esa diferencia. Claro, en el concepto, en la forma de representar, estaba clarísimo. Pero el sistema combinacional, ante una presencia de un cambio de información, ¿cómo se realizó el cambio? No importa. Ante la presencia de un cambio de información, cambia el estado de la salida. ¿No ve? Por eso que ahí nunca hemos dicho, ¿sabes qué? No sé, codificador o decodificador es de nivel, es de flanco o es de pulso, ¿no? Prácticamente no lo hemos tomado en cuenta. Solo los niveles, cambio de niveles para nosotros. Nivel bajo era falso, nivel alto era verdadero. Y no cuánto tardaba en pasar del nivel bajo al nivel alto de falso a verdadero, para nosotros no era importante. ¿No ve? Pero ahora tenemos que empezar a recordar cómo eran esas definiciones, porque aquí va a ser importante. Los estados externos, en este caso, estos estados externos y estos estados internos, esa es la definición generalizada, por si acaso, o la definición general. Pueden interactuar por nivel
por cambio de nivel o por pulso. En los combinacionales también, solo que no se notaba. Aquí al principio tampoco se nota, porque yo tengo dos elementos combinacionales y en esos elementos combinacionales lo que me interesa es que la excitación externa esté presente. ¿Cómo se ha producido el cambio en la excitación externa? No me interesa, en principio. ¿Cómo se actualizó el estado interno? Por cambio de nivel, por flanco, por bus. Parecería que no nos importa. ¿No ve? Pero posteriormente, estas tres formas de mirar a los sistemas de excitación externa o de estado interno va a ser recontra importante. Me va a completar la clasificación de los sistemas secuenciales. Entonces empezamos a decir, en estos sistemas secuenciales, tanto la excitación externa como los estados internos pueden actuar por nivel, por cambio de nivel o por pulso, por cualquiera de esas tres formas. ¿Cómo los vamos a visualizar? Enseguida vamos a ver a qué. Esa definición lo estamos incluyendo para todos los autómatas asíncronos, ¿no ve? Para aquellos en que la excitación externa y la actualización del estado interno establecen el estado de la salida. Ahora, hemos dicho que existen los autómatas síncronos. Y estos autómatas síncronos son muy, por no decir idénticos, a los sistemas asíncronos. Pero tienen una leve diferencia, muy leve. Dice, los sistemas secuenciales síncronos son aquellos circuitos en los que la secuencia de salida está predefinida en el momento que cambian los estados de entrada. Mira aquí cómo te dice. Los sistemas secuenciales asíncronos son aquellos circuitos en los que la secuencia de salida está definida. Aquí dice predefinida, o sea, que no está todavía establecida la salida. A ver, dice predefinida en el momento que cambian los estados de entrada. En el momento que cambian los estados de entrada. Ok. Esto ya no está presente ahí y se actualizan los estados. Aquí no tengo eso. Seguida lo vamos a presentar. ¿No ven? Ok. Quiero que notes esas diferencias. Ahora, para que las salidas queden totalmente definidas, es necesario que los estados internos queden habilitados. En cambio aquí, cambia la excitación externa, se actualiza el estado interno y la salida queda definida. Aquí, en el estado interno, o en los sistemas secuenciales síncronos, cambia la excitación externa, la salida queda predefinida. Para que quede definida necesito habilitar los estados internos actualizados. Acá no estaba, solo se actualizaba. Aquí necesito de una señal externa. La señal externa que necesitamos se llama reloj. Los estados internos quedan habilitados en el instante que las memorias reciben una señal periódica procedente de un generador patrón llamado reloj. O sea, estos sistemas secuenciales están sincronizados con una señal patrón llamado reloj. Ahora, si vos lees detenidamente esto y lo correlacionas con la forma que se manejan las señales internas y las externas a los sistemas secuenciales, vas a llegar a la conclusión de que las señales externas no me interesan de cualquiera de, que se hagan presente de cualquiera de estas tres formas, que sean de nivel, cambio de nivel o de pulso. Lo que interesa es que esté presente en la señal externa. Pero en cambio, va a ser importante cómo habilitas el estado interno.
La habilitación del estado interno lo vas a hacer por nivel, la habilitación del estado interno lo vas a hacer por cambio de nivel, la habilitación del estado interno lo vas a hacer por pulso. Y en el fondo la habilitación depende de la señal de reloj. O sea, te está diciendo, ¿cómo vas a aplicar la señal de reloj? La señal de reloj lo vas a aplicar por nivel, por cambio de nivel o por pulso. Que eso lo entiendes vos como habilitar el estado interno. En cambio, en los sistemas secuenciales asíncronos, el estado interno quedaba habilitado en el momento que se producía la actualización. Y no, ya no necesitaba otra señal. Como estaba manteniendo la excitación externa, el estado interno se había actualizado, tenía que establecer la salida. En cambio, aquí cambia la excitación externa, el estado interno todavía no está definido, por eso por eso que la salida está predefinida, pero no sabemos exactamente cuál es. Para que este esté definido, necesito actualizar mi estado interno y necesito conducir la excitación al sistema combinacional correspondiente con el estado interno actualizado. Y esa habilitación se lo realiza con una señal patrón llamado reloj. Esa señal patrón me dice, mira, no depende cómo recibe la excitación externa, ni tampoco depende cómo habilito mi estado interno, sino cómo maneja mi señal de reloj. Entre nuestros sistemas secuenciales síncronos es clarísima la diferencia de cómo habilito la señal de reloj o pongo la señal de reloj para habilitar el estado interno. Esa señal de reloj puede ser de nivel, cambio de nivel o de pulso. Es independiente de cómo trabajó la variable de excitación externa, cómo trabajó la variable de excitación interna, sino cómo el reloj habilitó. Eso no lo tienen los sistemas asíncronos. Y estos tienen muchos problemas, después lo vamos a estar viendo. Entonces, esta filmina, para diferenciar estos dos elementos, asíncronos y síncronos, es recontra importante. Léanlo detenidamente, tengamos clarísimo. Claro que en la primera lectura eso está fácil, yo sé que está fácil. Pero al momento de recordar, te va a saltar la duda, ¿cómo era? Entonces, léelo una y otra vez. Ok. Y esto está ratificando eso que acabamos de mencionar, la señal periódica de reloj que habilita los estados internos, define, o sea, la señal de reloj nos define a los de nivel, a los de cambio de nivel y a los de pulso. Entonces ya te estarás imaginando, entre los dos sistemas, el asíncrono y el síncrono, en el síncrono se nota clarísimo estas definiciones. Porque lo maneja la señal de reloj. Ok. Lo maneja la señal de reloj. Entonces, fundamentalmente la diferencia entre asíncrono y síncrono no es la señal de reloj, sino la manera como manejas la señal de reloj. Por eso que en forma general en muchos textos vas a encontrar la diferencia de un autómata asíncrono a un autómata síncrono es que los síncronos tienen una señal de reloj y los asíncronos no tienen señal de reloj. Así lo pone. Pandorf también está así, pero después me dice, oye, la forma como vas a poner la señal de reloj además te caracteriza a los autómatas síncronos. Ajá. Es como decir, hoy te acabo de liberar. ¿Cómo vas a poner tu excitación externa? No me interesa. ¿Cómo de qué manera se te va a presentar tus estados internos habilitados? Tampoco me interesa. Lo que sí me interesa es cómo tu señal de reloj te va a manejar a tu señal de habilitación. A tu habilitación. ¿Vale? Entonces, aquí está clarísimo estas tres definiciones. Y lo vamos a mirar que así va a ser, con calmita. Bien.
Entonces, una vez que tenemos eso claro, nos vamos a presentar esta clasificación con estos tres diagramas en bloques. Entonces, este va a ser mi sistema secuencial de reacción directa, de Milley o de Moore. Si es de Milley, me dice que la salida es una combinación de los estados internos actualizados y de la excitación externa. Ok. Si es de Moore, me dice, la salida coincide con los estados internos actualizados. Los estados internos actualizados dependen de la excitación externa y de los estados internos anteriores. Esos son los sistemas de reacción directa. Ahora, puede haber sistemas de reacción directa. Esto es asíncrono. ¿Pueden haber los síncronos? Claro, puedes tú pensarlo como colocando aquí una pequeña llave, ¿no ve? Interrumpiendo el lazo de realimentación. Y esa llave manejado por una señal de reloj. Entonces, ¿cómo era? Depende de la habilitación del estado interno. ¿En qué momento tú vas a cerrar la llave para que se habilite el estado interno? Ahora, esa llave lo puedes pensar en este lazo o en el elemento combinacional que está dentro del sistema secuencial. Cualquiera de los dos. Pero generalmente en los textos no te dibujan ese sistema. Te van a dibujar al otro, al de reacción con memoria física. Ok. Entonces tengo mi sistema secuencial, Milley o Moore, a través de memoria física o memoria finita, o con célula secuencial básica. ¿No ve? Ok. Entonces, así como está presentado, es asíncrono, porque no tengo señal de reloj. Puede ser de Milley o de Moore. Si es de Milley, la salida es una combinación de la excitación externa y de los estados internos actualizados. Si es de Moore, la salida coincide con los estados internos actualizados. 5. O sea, cuando presentamos esta gráfica, parecería que está excluido este sistema, ¿no? Lo que pasa es que ese sistema lo puedes considerar como que no existe en la memoria, solo existe el lazo de realimentación y el reloj está manejando eso que explicábamos al principio, una llave aquí, o de repente se está tratando de controlar los elementos combinacionales. Eso lo vamos a ver en el desarrollo. Pero el elemento secuencial síncrono, ya sea de Milley o de Moore, la diferencia está que hay la memoria, hay la señal de reloj. Y la forma como controla esta señal de reloj para habilitar los estados internos pueden haber de nivel, de flanco y de pulso. Estos son los sistemas secuenciales, asíncronos y síncronos, de reacción directa con memoria física. ¿No ve? La diferencia entre asíncrono y síncrono es una señal de reloj. ¿Y qué hace la señal de reloj? En los elementos que utiliza memoria física es para habilitar los estados internos. En cambio, en el sistema secuencial de reacción directa, si bien el concepto general es para habilitar los estados internos, nos parecería manejar una señal de conmutación en el lazo de realimentación. O también podríamos pensar que te maneje el elemento combinacional para actualizar el estado interno con esa señal de reloj. Tengo dos alternativas. En cambio, en la de memoria física, solo es para habilitar el estado interno. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Y de ahí me dice, por eso que el de reacción directa es el elemento generalizado, pero que finalmente lo vamos a desechar. Este es el que va a quedar. Seguida vamos a ver, ¿no? Con calmita. Ok. Entonces ahora, ya tenemos nuestro sistema secuencial, clarísimo. Y hemos dicho que a los sistemas secuenciales también los denominamos autómatas finitos. O sea, tienen dos nombres, ¿no? Es autómata y es finito.
¿Por qué serán estas denominaciones? Entonces nos vamos a ir a justificar ambos, lo de autómata y lo de finito. ¿No ve? Sí, lo primero que vamos a hacer es justificar lo de finito. Finito quiere decir reducido. Ahora, se dice que los sistemas secuenciales son finitos porque solo tienen dos estados. Por eso es finito. Solo tiene dos estados. Un estado estable y el otro estado inestable. Estado estable y estado inestable. Ajá. Ahora, por principio, todo sistema secuencial siempre va a buscar su estado estable. ¿Cómo lo va a buscar? Con una excitación externa. Ahora, para encontrar ese estado estable, ese sistema secuencial puede transitar a través de estados inestables. Mientras llegue al estado estable, va a utilizar al estado inestable como estado de pasos. Por eso, estado de transición se llama. La transición puede ser directa entre estados estables o la transición puede ser a través de. Mientras llegue al estado estable, no hay problema. Por eso se denominan estados finitos. Porque todo sistema secuencial solo tiene dos estados. Un estado estable y un estado inestable. Ahora, cuando retornamos a cada uno de ellos, los sistemas secuenciales tienen muchos estados estables. A esos estados estables también se los viene a denominar grados o libertades del movimiento. Mientras yo pueda llegar a cada uno de esos estados estables cambiando la excitación externa, voy a tener sistemas secuenciales controlados. Ajá. También va a tener muchos estados inestables. Mientras yo utilice para transicionar de un estado estable a otro estado estable, ya sea 1, 2, 3 o 4 o más estados inestables, pero llegue finalmente al estado estable, a los inestables también me van a ser útiles. Solo que los inestables no son grados del movimiento controlados. Como no son movimientos controlados, me va a decir, cuando tú estás en un estado inestable, no debes cambiar la excitación externa. Está surgiendo algún condicionante, ¿no ve? Ok. Entonces, por eso se llaman finitos, porque solo tienen dos estados. Un estado estable y un estado inestable. Ahora, del estado estable puedo tener muchos. Cuando tengo muchos se llama grados o libertades del movimiento controlados. Puedo tener muchos estados inestables. Puede la conmutación entre estados estables utilizar varios estados inestables. Pero nunca debes permitir que un sistema secuencial se quede permanentemente entre estados inestables. Ahí vamos a ver a qué. Por eso, pese a que decimos hay varios de estos y hay varios de estos, aún así se sigue llamando finito. Porque para estar en un estado estable solo tengo una condición. Para estar en un estado inestable solo tengo una condición. Por eso es finito. ¿No ven? Ok, seguido lo vemos. ¿Cuándo se dice que es estado estable? Para una determinada excitación externa, cuando el estado interno anterior coincide con el estado interno siguiente. Y se lo define de esta manera. ¿No ve? Y EM lo actualizo con esta excitación externa a este estado interno. Entonces se dice que es estable. Claro, ¿qué te está identificando primero? Variación, estado externo de excitación, estado interno de excitación, estado interno siguiente.
Entonces, la condición de estable es cuando el estado interno siguiente coincide con el estado interno anterior para una excitación. Esta es la condición matemática. ¿Cuándo es un estado inestable? Cuando para una determinada excitación externa el estado interno anterior no coincide con el estado interno siguiente. Pues fíjate que ambas definiciones están vinculadas para la excitación externa. Si yo quiero recordar un estado interno, necesariamente tengo que poner excitación externa, recordar mi estado interno. Recuerdo mi estado interno, debo verificar si se cumple la igualdad o la desigualdad. Si se cumple la igualdad, estoy en un estado estable. El sistema permanecerá en dicho estado estable mientras mantenga esta excitación externa. Cuando un sistema está en un estado inestable, el sistema se mantendrá permanentemente en el estado inestable mientras mantenga la excitación externa. Eso es finito y autómata. ¿Por qué? Porque para una excitación externa el sistema secuencial se mueve permanentemente actualizando su estado interno. Ajá. Ok, aquí nos quedamos y estas definiciones